Aquí en esta imagen tenemos más o menos a grandes rasgos lo que es un clúster de Kubernetes. Ya les decía anteriormente que un clúster de Kubernetes pues se compone de varias máquinas llamadas nodos y adicional pues también se compone de un software para gestionar digamos como todas esas máquinas o todos esos nodos, y esos nodos se agrupan en dos tipos diferentes. Unos son los nodos maestros, que son estos que tenemos aquí, y otros son los nodos worker, que son estos que tenemos aquí. ¿Y por qué esa diferencia entre nodos worker y nodos maestros? Porque los nodos maestros son digamos como las máquinas que se destinan a tener todas las tareas que se encargan de la propia gestión del clúster. Para poder gestionar una cantidad de aplicaciones en una cantidad de máquinas, pues nosotros necesitamos tener tareas dedicadas específicamente a la gestión de esa infraestructura. Y luego, por otra parte, sí tenemos los nodos worker, que son los que se encargan de ejecutar todas las tareas relacionadas con la propia aplicación. Por ejemplo, si nosotros vamos a desplegar en un clúster de Kubernetes un sistema de facturación, un sistema de contabilidad, un CRM, digamos todos los sitios web de una compañía, los sistemas de recursos humanos, todo lo que nosotros nos podamos imaginar en cuanto a lo que son aplicaciones de negocio, eso debe ir desplegado en los nodos worker, porque los nodos worker se encargan de ejecutar todas las aplicaciones de negocio. Pero si nosotros vamos a desplegar cualquier otro tipo de personalización, por así decirlo, o todo lo que es el propio software, el propio sistema de Kubernetes, pues ese va a ir en los nodos master o en los nodos maestros, porque son los que se encargan de gestionar digamos a todos los otros nodos. Por defecto, un clúster de Kubernetes tiene como mínimo un nodo master y un nodo worker. No es una buena práctica desplegar aplicaciones de los nodos worker, por ejemplo, en los nodos maestros. Sin embargo, pues ya lo veremos también que hay diferentes tipos de instalaciones y se podría hacer, pero no es una buena práctica. Entonces, de momento, quédense con esta idea que el clúster de Kubernetes pues es una cantidad de máquinas llamados nodos, tienen un software para gestionarlo, que es un software bastante complejo, que se compone a su vez de diferentes partes, que es Kubernetes, y que en los nodos maestros pues se despliegan todas las piezas o aplicaciones que se encargan de controlar las máquinas y la infraestructura, y en los nodos worker se van a desplegar todas las aplicaciones propias del negocio. Cada vez que se va a desplegar una nueva aplicación del negocio debe ir sobre uno de los nodos worker. Luego, a su vez, para poder comprender un poquito mejor esto, vamos a analizar en detalle los principales componentes del clúster de Kubernetes que se despliegan en el nodo maestro, y luego vamos a analizar uno de estos nodos para que ustedes se hagan una idea. En el nodo maestro hay 4 componentes grandes de Kubernetes que ustedes deberían tener presentes. Uno es el componente que se conoce como etc. El etc lo que se encarga es de almacenar todo lo que nosotros definimos en Kubernetes. Cada vez que nosotros creamos algo en Kubernetes, que enviamos un objeto, pues hay información, y esa información se almacena en lo que se conoce como el etc. Podríamos decir que es la base de datos del clúster de Kubernetes, que guarda digamos como toda esa metadata. Lo que pasa es que la guarda en diferentes ficheros con un formato específico y demás, pero ese componente es el etc. Entonces es un componente bastante importante porque ahí es donde se va a guardar todo. Luego tenemos el scheduler. El scheduler básicamente se encarga de controlar cada vez que hay una nueva solicitud de desplegar una aplicación en uno de los nodos, pues básicamente se encarga como de ese trabajo, de encontrar un nodo disponible y decir, mira, pues esta aplicación se tiene que ejecutar en este nodo. Básicamente es control. De manera similar encontramos lo que es el Control Manager, y este Control Manager básicamente son como agentes más pequeños que se encargan de monitorizar todo lo que es la infraestructura. Si un nodo, por ejemplo, se cae, si deja de responder, el Control Manager se encarga de gestionar digamos como ese tipo de incidencia, de enviar una alerta o intentar reiniciarlo, manejar todo lo que tiene que ver con control. Básicamente es como un pequeño agente que está monitorizando digamos toda la infraestructura propia del clúster. Y luego tenemos el API Server, que es un componente muy importante porque es la interfaz mediante la cual nosotros interactuamos con el clúster y mediante la cual los nodos worker se comunican digamos con todos estos otros componentes. Y adicional, si queremos acceder al etc para ver algún objeto, para almacenar algún objeto, por ejemplo, pues lo vamos a tener que hacer siempre a través del API Server, o para llegar al scheduler, o para llegar al Control Manager, y así sucesivamente. Ese API
API server no es más que una API tipo REST que nosotros podemos acceder vía internet, y para ello utilizamos una herramienta que se conoce como el kubectl. Se pronuncia de diferentes maneras, pero pues aquí lo tienen escrito, se escribe kubectl y se puede pronunciar kubectl, aunque tiene diferentes pronunciaciones, en diferentes partes lo pronuncian de diferentes maneras, pero el kubectl no es más que una interfaz o una herramienta, un cliente que nosotros descargamos en nuestra máquina, y como administradores lo que hacemos es conectarnos, lo configuramos para que se conecte a un clúster de Kubernetes y podamos interactuar con ese clúster, enviar aplicaciones, definir objetos, administrar aplicaciones y todas las tareas que nosotros podemos hacer en ese clúster. A grandes rasgos, esos son los principales componentes de lo que es, digamos, como ese software de gestión del clúster, de lo que es Kubernetes. Pero ya luego, si nos vamos a lo que son los nodos worker, pues aquí nos vamos a encontrar una estructura, digamos, bastante definida para cada uno de esos nodos que debemos analizar.